¿Hace cuántos días, querido Pascal Beltrán del Río, regresaste de Ucrania? Regresé el 16 de este mes. de este mes, sí. Estuve ¿Cuál 10 es el días. trayecto para llegar a Ucrania? ¿Qué trayecto tomaste? A ver, no es sencillo porque no se puede volar a Ucrania. No se puede volar, no hay se puede vuelos. volar. Ni siquiera los políticos que han ido recientemente, digamos, el secretario de Estado, Anthony Blinken, o primeros ministros, nadie puede llegar en un avión. No es seguro porque un avión puede ser derribado. Es un país en guerra. Entonces no hay manera de volar a Ucrania. Hay que ir por tierra. Y hay dos maneras de ir. Generalmente se entra por Polonia, pero hay dos maneras de llegar a Kiev desde Varsovia. Se puede ir en tren o se puede ir por tierra. En tren son como 24 horas y por tierra son como 15 horas. ¿Cuál hiciste? Por tierra. Por tierra. 15 horas en un autobús, en un vehículo. En un microbús, sí. En un microbús. Sí. ¿Qué viste en ese trayecto de 15, bueno, 14 horas? A mí, comienzo con Polonia. Me parece un país muy sorprendente porque, lo digo rápido, es un país que fue destruido en la Segunda Guerra Mundial, destruido por los nazis. Varsovia fue arrasada completamente. Y es una ciudad, cuando uno la conoce por primera vez, se puede llevar la impresión de que está en una ciudad muy antigua. ¿No hubo reconstrucción? Hubo una reconstrucción piedra por piedra, con los mismos materiales de lo que fue Varsovia antes de que la arrasaron los nazis. Y una cosa que cuento cuando me preguntan sobre Varsovia, me gusta mucho la catedral de Varsovia porque en una de las paredes laterales de la catedral pusieron ahí la oruga del tanque nazi que destruyó la catedral, como un recuerdo de lo que fue esa guerra. Bueno, para no hacerte el cuento largo, destruyen, arrasan Polonia, matan a millones de personas los nazis. Y después de la guerra, pues Polonia se convierte en un país del eje socialista, del bloque de la Unión Soviética. Y se avientan 50 años de comunismo. Entonces Polonia, cuando tú ves Polonia, no puedes creer que fue un país que hace menos de un siglo, en menos de un siglo sufrió la destrucción de los nazis, ¿Y la construcción? Y el yugo de la Unión Soviética, claro, el comunismo. Y es un país que te sorprende por su nivel de desarrollo, por su nivel de bienestar en el que vive la gente. Digo, en todos los países hay cosas que no gustan, hay quien señala que, bueno, hay a quien no le gusta su gobierno, pero finalmente el nivel de vida que han alcanzado los polacos, pues te dice que sí es posible, a pesar de la destrucción, a pesar de haberse convertido en un satélite de la Unión Soviética, sí es posible alcanzar un nivel de desarrollo importante. Mucho tiene que ver con que entró en la Unión Europea, pero finalmente se puede lograr. Sales de Polonia y sigues en el trayecto, ¿no? Cruzas el río Pug y entras en Ucrania. Y bueno, cuando cruzas la frontera con Ucrania... Viene la devastación. Pues, digamos, el oeste de Ucrania no está tan devastado porque no está cerca de Rusia. No tiene tantas señales de guerra. Sí hay, pero no, digamos, no son tan evidentes. Cuando cruzas la frontera, lo primero que te llama la atención, que yo desde la guerra la he cruzado 2 veces, pasas del primer mundo no al tercer mundo, pero sí al segundo mundo, si existiera tal cosa como el segundo mundo. Un país mucho menos desarrollado que Polonia, mucho más digamos, entras en un área rural de gente muy sencilla, que todavía trabajan la tierra, pues en ocasiones con animales, ¿no? Muy tradicional en sus valores. Y vas así recorriendo Ucrania y te vas acercando cada vez más a la capital. Y ahí sí, conforme te vas acercando a la capital, empiezas a cruzar ciudades que han sufrido bombardeos por parte de Rusia. Y entras en Kiev, que es una ciudad que, a pesar de que tiene un sistema de defensa muy importante, ha tenido impactos de misiles, ha sido bombardeada por Rusia. No pudo ser tomada por Rusia por una serie de circunstancias de las que podemos hablar, pero sí es el lugar donde los rusos quisieran estar el día de hoy, en Kiev. Pascal, cuando escuchaba tu cobertura, habría querido preguntarte el primer día que llegaste, ¿qué se siente ir a una guerra y qué se siente regresar de esa guerra? Bueno, mira, a mí me parece importante cubrir los conflictos armados
para poder traducir lo que ahí ocurre a una audiencia que es la nuestra, que es mexicana. Pero aparte, me parece, desde luego, las guerras siempre son trágicas, siempre están llenas de horrores y no me alegra de ninguna manera que una guerra se produzca, pero me parece importante cubrirla para tener el registro de los hechos, pero también para poder ver en tiempo real, frente a frente, lo mejor y lo peor del ser humano. Porque eso es lo que se da en una guerra. Tú ves a personas absolutamente heroicas y ves ¿cómo te lo puedo explicar? Ves actitudes francamente deleznables por parte de las personas. Por ejemplo. Actitudes de egoísmo, por ejemplo, de yo me salvo, no me importa que no se salven los demás, pero me salvo yo. Que a lo mejor alguien puede decir, bueno, pues es que está en nuestra biología. Pues puede ser, pero no son propias de la civilización que queremos construir, ¿no? Entonces, ves en la guerra los dos extremos. Ves a gente que se puede quitar la camisa para dársela a su vecino o puede robarle la camisa al vecino para ponérsela a él. O sea, en una misma guerra puedes ver esas dos cosas. Y son situaciones extremas que normalmente no ves. Es un poco, pues, un laboratorio forzado de la actitud, de las actitudes que tenemos los seres humanos. De la condición humana. De la condición humana. ¿Ucrania está en franca desventaja frente a Rusia? Sí lo está desde el punto de vista material. O sea, es un país que tiene pues una población 4 veces más chica que Rusia, 6 veces menos en territorio y como 50 veces más en su Producto Interno Bruto. Entre 40 y 50 veces más. Entonces, lo material sin duda está en desventaja. Ahora, en cuanto a su deseo de libertad, pues yo creo que está por encima del deseo de Rusia de conquistar Ucrania. Yo creo que sin ese deseo de libertad de los ucranianos, ya estarían... con todo el apoyo, acabados. internacional que quieran darles, si los ucranianos no tuvieran ganas de defender su país, ya hubiera colapsado Ucrania. Ya sería parte de Rusia o sería un satélite ruso como es Bielorrusia, por ejemplo. Una de las cosas que llamó mucho mi atención cuando arrancó la guerra, que además nos tocó esa cobertura en vivo y a todo color a ti y a mí, que es difícil decir en un medio, pues acaba de iniciar una guerra. Sí. Una guerra que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Algo que me impactó enormemente fue la respuesta de los hombres ucranianos diciendo: yo no sé manejar un arma, pero yo voy a luchar por Ucrania. A mí denme armas, que fue lo que hicieron. Sí. Y aunque no tengas la preparación, voy a defender mi país. Yo, cuando fui por primera vez, que fui en febrero, poco después de que empezó la guerra, entrevisté a un médico. Y el médico me decía, es que a mí me prepararon para salvar vidas, no para quitarlas, ¿no? Pero tengo que defender a mi país y tengo que defender a mi familia. Era un hombre que estaba formado en una fila donde le estaban entregando a la gente común y corriente armas. Porque sí. Los ucranianos repartieron armas para defenderse en caso de que la invasión llegara a ser pues una cuestión de pelea calle por calle, que no ha sido en el oeste de Ucrania, no ha sido eso. En el este, en el Donbass, en Crimea, en otras regiones de Ucrania sí, digamos, el conflicto está mucho más cerca. Pero en regiones apartadas ha sido una posibilidad. Pero bueno, ahora los ucranianos... muchos ucranianos tienen un arma en casa para defenderse en caso de que la invasión llegue a ser eso, ¿no? ¿A qué huele Ucrania? ¿A qué huele? Bueno, mira, es una sociedad sin duda eslava que tiene mucho en común con Polonia, con República Checa, con Eslovenia, Serbia, todos los países, digamos, tienen una fuente cultural común y fuente idiomática también común. Digamos, son como somos los latinos, por ejemplo, te podría decir, que tenemos mucho en común con los españoles, con los italianos, desde luego con los latinoamericanos, pero con los franceses, los italianos, los españoles, los portugueses, hasta los rumanos, ¿no? De repente, si pones atención, está hablando un rumano, tú puedes entender algo de lo que está diciendo. Bueno, entre los eslavos también se entienden, aunque los idiomas tienen sus diferencias. Por ejemplo, el ucraniano... Yo cuando fui por primera vez a Ucrania,
en medio del conflicto, yo no había caído en cuenta de lo distinto que es el idioma del ruso. Yo pensé que eran idiomas mucho más cercanos. Y ¿Tú hablas ruso? Yo estudié 8 años ruso. Digamos que Pero eso no significa que entonces podrías hablar ucraniano. yo cuando fui, y a eso iba yo. Cuando fui a Ucrania por primera vez en el 2012, mucho antes de los problemas que se están viviendo actualmente, se podía hablar ruso comúnmente. Es decir, no había problema en hablar ruso. La gente hablaba ucraniano y hablaba ruso y muchos son bilingües. Pero no, si tú le hablabas en ruso a un ucraniano en aquel 2012, no pasaba nada. Hoy en día sí es un problema. Ahora, he llegado, me he enterado, he estudiado que las diferencias que hay entre el idioma ucraniano y el idioma ruso son enormes. El idioma ucraniano es más cercano al polaco. Aunque se escribe con alfabeto cirílico, igual que el ruso, son idiomas muy distintos. Son idiomas, pues, un ruso puede entender el sentido general de lo que le dice un ucraniano, pero no necesariamente entiende todo lo que le está diciendo. Al revés, no, porque los ucranianos, como Ucrania fue parte de la Unión Soviética por mucho tiempo, hay muchos ucranianos que hablan ruso. O sea, hoy escuchan hablar ruso y es una traición. Sí, te diría que sí, digamos, si no hay una razón válida para hablar ruso, digamos, porque en Ucrania hay comunidades de rusoparlantes. Es su idioma, pero no por eso son menos nacionalistas y menos patriotas. ¿Que están en contra de los ucranianos? Están en contra de los rusos. O sea, hay muchos rusoparlantes. Bueno, el presidente Zelensky es un rusoparlante. Para el presidente Zelensky, el ucraniano es su segundo idioma, no es su primer idioma. O sea, él nació en un pueblo rusoparlante de Ucrania. De acuerdo, pero ¿hay rusos en Ucrania que estén con los ucranianos? Sí, desde luego que sí. Sí, hay rusos rusoparlantes, hay ucranianos rusoparlantes que están tanto en contra de la invasión como ucranianos cuyo primer idioma es el ucraniano. ¿O rusos en Rusia? O rusos en Rusia. Digamos, los ucranianos tienen la impresión, y esta es una de las cosas más terribles de este conflicto, que su conflicto no solamente es con Putin, es principalmente con Putin, pero también es con los rusos en general. Llegar a un país en guerra no es cualquier cosa, Pascal Beltrán del Río. Van 2 veces, muy iniciado recientemente el conflicto Ucrania-Rusia. En febrero fuiste a Ucrania, acabas de regresar hace unos días, el día 16. Nos sorprendiste a todos con ese mensaje vía esta red social. En aquel momento X, y hoy creo que también, o era Twitter, de estoy en Ucrania. ¿Qué? O sea, ¿cómo? Pensé que ibas a amanecer en México, ¿no? Es que también uno te lo piden, ¿no? Quienes te transportan a Ucrania te piden, oye, no digas, no pongas el recorrido, no digas, sé lo más discreto posible, porque es un país en guerra y puede ser que, aunque digo, no me voy a dar una importancia que no tengo, pero evidentemente los rusos no deben estar contentos cuando un periodista visita Ucrania, ¿no? Porque, pues, digo, lo que levantas, lo que platicas con la gente, pues son las cosas que los rusos les han hecho. Y los rusos, supongo que no les gusta que salga eso. Entonces, por cuestiones de seguridad, no podía yo decir la ruta por la que llegué. Casi avisé ya que estaba yo en Kiev. Amanecí en Ucrania. Sí, ¿cómo, Pascal? Sí. ¿De qué estás hablando? Sí. ¿No? Ahora, siendo periodista... Además, yo soy un periodista muy discreto. Sí, siempre lo has sido. Sí. Eso es cierto, siempre lo has sido. Y una persona discreta en general. En general eres una persona discreta. ¿Cómo vive un periodista frente al conflicto en Ucrania? O sea, ¿cómo se vive esta parte periodística? Porque de repente tú te encuentras ahí con que entrevistaste al segundo de a bordo de Zelensky. Y al propio Zelensky. Zelensky. Pero ¿cómo es el conflicto en sí con el periodismo? Cuando llegas a Kiev, te puedes llevar la impresión de que el país no está en guerra. O sea, si no vas a toda la ciudad, hay partes de la ciudad que han sido impactadas por misiles, pero si no vas a toda la ciudad, de repente piensas, no, pues aquí no pasa nada, pero entonces empiezas a darte cuenta, a ver, aquí no hay turistas, porque no hay turistas. Y yo cuando fui en 2012, había un montón de turistas de todos lados en el centro de Kiev. Primero, no hay turistas. Segundo, empiezas a hablar con la gente y entonces la gente te empieza a decir, pues es que mi marido está en el frente, está combatiendo, o mi hermano murió
ya sea combatiendo en el frente o murió en un bombardeo. O sea, todos en Ucrania tienen esa historia. Y luego hay otra cosa. Todas las noches, prácticamente todas las noches, suena la sirena de ataque aéreo. ¿Se esconden? Mira, la instrucción que tienen los ucranianos es irse al refugio. Pero no van muchos de ellos. Muchos no van, pero sí van, por ejemplo, los que tienen niños van. Y entonces tienen que despertar a los niños, llevarlos al refugio. ¿Todos los días? Todos los días, porque yo entiendo que, a ver, una pareja que no tiene hijos o una persona que vive sola, pues a lo mejor dice, pues, es mi responsabilidad, yo sabré si me arriesgo a que caiga un misil sobre mi edificio y me muero. Supongo que hay gente que piensa así, pero si tienes hijos, pues vas al refugio cada vez, ¿no? O sea, por supuesto. No puedes arriesgar eso. No puedes arriesgar eso. Entonces, claro. Entonces, las familias con hijos y la sociedad ucraniana es una sociedad joven, más de lo que pensamos, pues toman a sus hijos, los despiertan a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana y los llevan al refugio. Y se están en el refugio, pues media hora, a veces media hora, pero a veces hasta 2 horas, hasta que dan la luz verde de que ya pueden salir. ¿Van a la escuela? Van a la escuela, sí. Los niños van a la escuela. Y en las escuelas ¿la vida es normal? ¿Qué comen? ¿Dónde compran? Pues es que tienen que trabajar, la gente trabaja, la gente va... Pero no hay protocolos en las escuelas o en los trabajos. Desde luego. En todos lados hay protocolos. Entonces, cuando suena la alerta de ataque aéreo, pues la gente se va, la gente deja... Bueno, ahorita se está jugando el torneo de primera división de Ucrania de fútbol. Ha habido ocasiones en que suena la alerta en pleno partido y tanto los jugadores como el público, que esta es la primera temporada desde la guerra que tienen público, se tienen que ir al refugio, se suspende el partido de fútbol. Ahora que estuve ahí fui a un partido de fútbol. Pero, a ver, Pascal, un estadio es un target importantísimo para los rusos. Por eso está muy limitado, no usan el estadio principal, el estadio olímpico de Kiev no lo usan un estadio chiquito y máximo son 5,000 personas. Y sigue siendo, estoy de acuerdo contigo, un blanco, ¿no? Pero bueno, la sociedad ucraniana, un poco como en como en la Londres de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál era el lema? Quédate tranquilo y sigue con tu rutina, ¿no? Stay calm and carry on. Bueno, los ucranianos también intentan hacer lo mismo. O sea, intentan que al mismo tiempo que están combatiendo en el frente, pues que la gente trate de tener una vida normal, porque ¿cuánto tiempo puedes aguantar escondida, ¿no? O sea, la gente ucraniana está yendo a trabajar, la gente ucraniana va al súper, compra sus provisiones. No todo está abierto, cierto, ni todo abre todo el tiempo. No todos los restaurantes. ¿Hay entretenimiento? Bueno, no, sí, el propiamente, fútbol. El fútbol sí. Tengo la impresión de que no hay... no estoy seguro porque no me tocó verlo, pero no hay otro tipo de entretenimiento que no sea el fútbol. ¿Y qué tan Pero informado? ahora en tu casa pues tienes streaming, ¿no? O sea, ves... Bueno, con internet puedes ver. Me sorprende enormemente pero no lo que estás narrando. No hay teatro, no hay ópera, hay muchas cosas que no hay. Ahora, ¿qué tan informado está el gobierno ruso de estas actividades que podrían ser un target importante para devastar Ucrania? Desde luego. Porque si alguien tiene información son los rusos. Yo estuve en la ciudad de Chernigov, que está como a 2 horas al norte de Kiev, y ahí en el teatro de la ciudad, en los primeros días del conflicto, el gobierno local había hecho una reunión en el teatro para enseñarle a la gente cómo usar drones, porque los drones se han convertido en un elemento importante de la defensa de Ucrania. Los rusos se enteran que en ese teatro, en ese momento hay esa reunión, mandan un misil planeador que pasa encima del teatro y explota encima del teatro. Un teatro de los años 50. O sea, un estate quieto. Sí. Es decir, por supuesto que saben. Ahora, los rusos todas las noches mandan a Kiev, tratan de atacar Kiev con misiles, con drones, pero el sistema de defensa antiaérea de la ciudad es muy bueno. Entonces, no es tan frecuente que caigan sobre la capital misiles. Evidentemente, la capital está muy bien defendida por ser la capital del país y porque está muy cerca de Rusia y de Bielorrusia, la capital. Oye, sorprendente que hoy los drones puedan causar tanto daño. Sí, ahora los drones tienen sus limitaciones porque no vuelan tan rápido. Es decir, un dron es mucho más fácil de derribar que un misil.
Bueno, queda claro. Ahora, el dron puede acercarse al punto exacto donde se quiere que explote, ¿no? Pues ahí está Israel con Hamas. Sí. En un festival. Sí. Pero bueno, en resumen, yo te diría, los ucranianos están haciendo su... Viven. Viven porque se tiene que vivir. Pero eso no significa que no tengan parientes fallecidos en el conflicto o parientes que estén combatiendo en el conflicto. Pero la gente va a trabajar, la gente sale, vaya, tiene una actividad dentro de la normalidad de la guerra relativamente normal. Y regresas en esas 16 horas nuevamente a Polonia. De Polonia sí. Vuelas a Ámsterdam, México. Es una locura. Sí, es muy lejos, es muy, muy complicado llegar hasta Kiev en estos momentos. En la primera vez que fui no pude llegar a Kiev. Me tuve que quedar en Leópolis porque no había manera de llegar a Kiev. No pudiste cruzar. No pude ir más allá de Leópolis, no pude llegar. ¿Cómo regresaste? Nos queda un minuto. ¿Cómo regresa tu corazón? Con mucha más información. Pero tu corazón, tu hombre, pues, tu Mira, es ser que humano. Tienes que tratar como periodista, tienes que tratar de... No siempre es posible. Otro día te contaré de cuando cubrí la guerra civil en Libia y por cosas que sucedieron, pues tuve consecuencias en mi ánimo durante mucho tiempo. Pero bueno, por supuesto que te impactan, te afectan las cosas que vives, pero también tienes que tratar de tomar distancia para poderlas narrar. Sí. Si no, no es posible hacer este Objetividad. trabajo. Sí. ¿Alguna vez has tenido sangre en las manos? Bueno, me ha tocado en mi trabajo periodístico, me ha tocado, sí, ver cadáveres, sí, cómo no. Me ha tocado, pues algunas veces verlo. Es muy impactante, ¿no? De verdad. ¿Has ido al anfiteatro alguna vez? No, es terrorífico. Bueno, es terrorífico. Terrorífico. Es terrorífico. No es algo que queramos que la gente vea. Ver personas recientemente asesinadas, sí, como parte del trabajo periodístico, pues sí es muy duro, ¿cómo no? Quería platicar contigo, mi querido Pascal. Espero que esto se repita porque tienes tanto que compartir. Cuando quieras. Y me quedé con muchas preguntas. Gracias por esta cobertura. Y además te agradezco que me las preguntes porque luego no es tan fácil en el curso del noticiario que uno conduce, pues contar todas estas cosas. A veces a ti se te ocurren muy buenas preguntas. Gracias, mi querido Pascal.